Vamos a ver el tema del día de hoy, que es la consolidación del Estado, dentro de la cual el desarrollo y ejecución de un proyecto nacional debe introducir a la participación de los actores sociales de una nación. Y a la vez de las personas que se interesan, ¿no es cierto?, por trabajar por este objetivo. La identidad jugaba un papel muy importante dentro de este proyecto, lo que era la consolidación del Estado ecuatoriano. Vamos a ver un video sobre lo que representa dentro de del tema del día de hoy, que es la consolidación del Estado ecuatoriano. Ponga mucha atención, por favor. Que vimos la semana pasada. Para la consolidación del Estado ecuatoriano hubo un proyecto nacional o un primer proyecto nacional. Esto fue en el gobierno de Gabriel García Moreno. Después de que ya vimos que en el año 1859 hubo la crisis de todo el Ecuador, que lo vimos la semana pasada, surgió la figura de Gabriel García Moreno. Un hombre de fuerte voluntad y liderazgo y capacidad de acción, con una orientación política conservadora. Su proyecto político y gobierno se caracterizaron por la consolidación del Estado ecuatoriano. Impulsó un salto de modernidad promoviendo la vinculación del país al mercado internacional. Fue consistente de la necesidad del desarrollo técnico y científico y de una estructura estatal más sólida y ágil. García Moreno percibió la influencia de la Iglesia Católica y la usó como elemento unificador del país, encargándole la misión de transmitir valores y normas por medio de la educación. Sin embargo, también apostó por la modernización de la educación, la eliminación del analfabetismo y la orientación hacia las ciencias exactas. Por lograr su proyecto, muchas veces utilizó medios represivos y autoritarios. La política de García Moreno dominó el país durante más de una década, hasta 1875, cuando fue asesinado. El proyecto nacional de García Moreno, o cómo García Moreno consolidó el Estado ecuatoriano, se enfocó en los siguientes ejes, exactamente 4. Dentro de ellos se encuentran las obras públicas. En las obras públicas, un proyecto nacional era imposible sin una infraestructura básica que garantizara la integración de las regiones. Con mano de obra indígena, inició la construcción del primer plan vial nacional. Inició el proyecto del ferrocarril para integrar a la sierra y la costa. El proyecto nacional de García Moreno también se basaba en la educación. Estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria, es decir, hasta actualmente el 7º año de básica. Modernizó los planes de estudios, decretó la asistencia obligatoria de los indígenas a las escuelas, creó la Escuela de Arte y Oficios, que es la que vemos en la primera imagen, la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela de Bellas Artes. La imagen que está abajo, o la segunda, es la Escuela Politécnica Nacional. Fundó el Observatorio Astronómico y fomentó la investigación. Además, realizó reformas legales y económicas. Dentro de ellas, propuso las leyes económicas para apoyar la naciente actividad bancaria.
es donde nacieron todos los bancos. Promovió el comercio internacional, especialmente en el cacao. Allí, como nota curiosa, surgió el cacao de la provincia de Los Ríos, exactamente de Vinces. Organizó y calculó el presupuesto nacional, lo cual no lo hacían los gobiernos anteriores. Implementó un sistema más eficiente para cobrar los impuestos. Además, dentro de los ejes de acción de García Moreno estuvo su mano dura. Dictó leyes que favorecieron la represión y el autoritarismo. Promulgó la Constitución conocida como la Carta Negra, en la que le daba al Ejecutivo más poder que los demás entes, o sea, que los demás, le daba más poder al Ejecutivo, que era encabezado por el presidente. Con esta parte del video dentro de la consolidación del Estado ecuatoriano, ¿a qué se refería el Estado? ¿Quién era la principal, como se dice, la cabecilla dentro de esta consolidación del Estado? A ver, por ahí. A ver, Martín. Profe García Moreno, Gabriel García Moreno. Sí, muy bien, ¿no es cierto? Sí. Dentro de esta parte muy importante estaba el gobierno de Gabriel García Moreno, dentro de lo cual surgió la consolidación del Estado en el año de 1859. Y él era como opositor directo de Francisco Robles. Su política dominó el país durante más de una década hasta 1875. Año de, más que nada de su muerte, ¿no es cierto? Era un hombre de carácter fuerte y de un liderazgo característico. Su orientación política era muy conservadora, ¿no es cierto? Se interesó por impulsar el desarrollo técnico y también científico, dentro de lo cual en su mandato utilizó el autoritarismo y la represión también. Dentro de esta parte también el proyecto de gobierno del gobierno de García Moreno representó la consolidación del Estado ecuatoriano, que dio un paso de la integración de la Iglesia con el Estado, donde se encargó de transmitir valores y normas a través de la educación. Fue así como esto surgió poco a poco y dentro del cual pudimos observar algunos proyectos, dentro del proyecto nacional de Gabriel García Moreno, que también pudimos observar y escuchar. ¿Cuáles eran los proyectos que tenía dentro del gobierno de Gabriel García Moreno? A ver, ¿quién escuchó? ¿Quién estaba atento? Melanie. La educación. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La educación, Giancarlo. Obras públicas. Exactamente, ¿no es cierto? Lo principal fue el proyecto de la educación y de las obras públicas. Dentro de las obras públicas, ¿qué dio? Dio inicio al proyecto del ferrocarril, como pudieron igual observar dentro del video, para la integración entre quién nomás era. A ver, Valentina. Profe. La integración dentro de, ¿por qué era el ferrocarril que ponía? Para la integración entre qué regiones. ¿Qué sería? Profe. Costa y... Vamos bien, vamos Tierra. bien. ¿Ya? Muy bien, entre la costa y la sierra. Era por eso que puso el proyecto del ferrocarril para la integración, ¿no? También inició la construcción del primer Plan Nacional Vial con mano de obra indígena, así como también dio la importancia a la infraestructura básica que garantizó la integración regional. Y dentro de la parte de la educación, en cambio, estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria,
y modernizó el plan de estudios. También se preocupó por eliminar el analfabetismo. ¿Qué sería el analfabetismo? A ver, ¿quién tiene idea de quién es? Sí hemos escuchado, ¿no es cierto? A ver, por ahí, Martín Ludeña. Profe, un ejemplo de analfabetismo es, supongamos la gente que no sabe escribir o leer. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Sí, justamente él se preocupó por eliminar el analfabetismo y decretó la asistencia de los indígenas a las escuelas, porque muchas de las personas no sabían leer y escribir y por eso también abusaban de la gente. ¿Ya? Con la idea de qué? De impulsar la ciencia y lo técnico, también creó, dentro de este gobierno, creó el Observatorio Astronómico, ¿no es cierto? Y fundó la Escuela de Artes y Oficios de la Escuela Politécnica Nacional, así también como el Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela de Bellas Artes. Y así fue realizando los proyectos poco a poco para poder ayudar dentro del Estado ecuatoriano. Profe, ¿pero él creó esa escuela o fundó? Fundaron, mija. O sea, dentro del cual estaba dentro de los proyectos, pero poco a poco se hizo realidad. Entonces, por eso iban realizando los proyectos. Ustedes saben que primero tienen un plan y después lo crean con organización y con el reglamento como esté, ¿no? Eso es. Vamos. Profe. Dígame. Prácticamente era como un revolucionario, o sea, una persona que ayudó mucho al país. Claro, ayudó bastante, fue parte, inclusive miren, des en cuenta que aquí él no quería tener gente analfabeta, ¿no es cierto? Porque él quería que también la gente estudie, aprenda, y por eso creó algunas, se podría decir, algunas escuelas para que se puedan ocupar también y la gente aprenda. Eso es lo que se realizó poco a poco con todo esto. Entonces, para un proyecto debe tener también un plan, las normas a seguir, cómo realizar, pero de poco a poco él lo realizó. Y así fue como pasó, ¿no? Vamos también a observar unas diapositivas. Déjenme ver. Ya. Aquí está el presidente en ese entonces, Gabriel García Moreno. Tenemos lo que es la consolidación del Estado ecuatoriano. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, Martín Ludeña? Gracias, mijo. Ya, profe. La esclavitud. Para beneficio solo de él y no del pueblo. En los primeros años de la etapa 3 marxista, llamada así porque la revuelta antifloreana fue en marzo de 1845. Gobernaron los civiles guayaquileños Vicente Ramón Roca, 1845 a 1849, y Diego Noboa, de 1849 a 1850. Una de sus principales tareas fue enfrentar el peligro de las invasiones de Flores. A inicios de los 50, un nuevo conflicto de poder no resuelto dio espacio para un nuevo arbitraje militar. El tercer hombre fuerte del ejército, general José María Urbina, fue proclamado dictador. Una desastrosa negociación de la deuda externa y el intento de arrendar Galápagos extranjeros fueron motivos para que la oposición contra el general Francisco Robles, heredero de Urbina, adquiriera fuerza. Diversas revueltas seccionales provocaron en 1859 una crisis de disolución. Ya.
Entonces, miren cómo fue pasando, ¿no? Que provocaron. Esto fue a la final una crisis de disolución. García Moreno también fue la expresión de esta alianza entre fracciones de la clase dominante, orientada a una racionalización de la estructura y una articulación de las desparramadas regiones en cierto marco de unidad. El nuevo periodo comenzó con la aprobación de una constitución de tipo confesional excluyente. Establecía que para ser ciudadano se requería ser católico, que daba al gobernante poderes dictatoriales. Sus opositores le llamaron la Carta Negra. El régimen se asentó en el apoyo del clero, que tuvo su expresión más visible en la consagración oficial de la República al corazón de Jesús. Entonces, miren la caída del Estado oligárquico también que fue después de lo que es la consolidación del Estado. Dentro también fue una revolución liberal, que también ya más adelante lo veremos. Entonces, todas estas situaciones se dio dentro de la consolidación del Estado. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Profe, ¿por qué quitaron el ferrocarril? En estos tiempos actuales, mija, no tengo muy claro el por qué, mija. La verdad es que cambio de gobierno y cada quien viene con sus leyes, sus reglas. Por favor, va a Profe, poner, no era el correo, era el Lenin. dentro de él estaba, sí, dentro El Lenin de, Moreno. sí, dentro del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, hay algunas cosas que no concuerdan, pero bueno, ni modo, nosotros tenemos que seguir adelante, chicos. A ver, vamos a poner la fecha dentro del cuadernito de sociales. Ponga la fecha, ponga el tema, que es la consolidación del Estado ecuatoriano. Profe, ¿no vamos a hacer proyectos? No, recuerden que ayer trabajamos un poquito de proyecto, entonces hasta para que pueda realizar la tarea, vemos el tema hoy día. Y a la siguiente semana ya continuamos. ¿Ya copió, Danita, chico? Eso lo ponemos en el proyecto, profe. Renato, encienda la cámara, por favor, y escuchen. Ningún rato he dicho, hagan en el proyecto, en el cuaderno, y ponga el tema. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Abajo. Espérame un ratito, profe. Listo.
¿Ya? Ponga abajo, por favor. Surgió dentro del gobierno de Gabriel García Moreno. En el año de 1859. Coma. Su política dominó al país durante más de una década hasta 1875, año de su muerte. Punto aparte. Hasta ahí estamos todos. No, profe. Profe, punto aparte, ¿verdad? Sí, punto aparte. Y vamos a hacer un organizador gráfico, ¿no? Vamos trabajando juntos. Va a tener una reglita y va a realizar el organizador gráfico. Si no, puede hacerlo también con nubes. No hay inconveniente, ¿ya? Dentro de la primera parte del organizador va a poner el proyecto del gobierno de García Moreno representó la consolidación del Estado ecuatoriano. Estado con mayúscula, ¿no? Del Estado ecuatoriano. Profe, juntamos Profe, una pregunta, perdón que le interrumpa. Dígame. ¿Esto le ponemos de título o cómo le ponemos como No, de no. título? A continuación de lo que usted tiene. Allá, profe. hacemos una ¿Lo hacemos así, profe, igualito? Sí. Si puede, pues puede hacerlo. Dígame, Antonella.
Gracias, profe. ¿Unimos el texto que escribimos o hacemos un organizador aparte? El organizador estoy diciendo, mi hija. ¿Pero lo hacemos aparte o hacemos junto al texto que hicimos antes? No, pues, mi hija, ya el otro día dije punto aparte. Ahorita estamos en el organizador. Ya. Ya listo, en el siguiente. Era un hombre de carácter fuerte. Y de un liderazgo característico. Vamos al siguiente. Impulsó la educación y se propuso eliminar el analfabetismo. Vamos con el siguiente. Se interesó por impulsar el desarrollo técnico y científico. Y el último dio paso a la integración de la Iglesia con el Estado. Se encargó de transmitir valores y normas a través de la educación. Hasta ahí, chicos. Vaya terminando, ¿no? Terminó Matías Chamba. Pensé que era mi profe, es que como hay 3 Matis.
Aquí les voy a poner Matías 1, Matías 2 y así enumerarles. Y profe, para que se pongan en orden para no equivocarse. ¿No es cierto? Como profe es stand-up que hace, ¿cómo se llama? Escamillas, que dice, no me acuerdo nada de los nombres, pero sí de las apariencias. Así que coge y dice, hay 3 tíos. Me llamo tío 1, tío 2, tío 3. Y hay que ponerles en orden para cuáles. Estos chicos, ya, terminaron, puedo eliminar. No, profe, solo me falta la verde, solo me falta la verde. A mí la amarilla y la verde. Es la más Ya, larga. realicen, chicos. Profe, ¿qué era el analfabetismo? Dígame. Profe, ¿qué era el analfabetismo? Personas que no podían leer ni escribir. Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya, no se demore. Profe, Dígame, Martín. las personas son analfabetas, aparte de que no pueden leer y escribir, puede contar como en matemáticas, supongamos sumar, restar, o sea, cosas básicas que te enseñan. Profe, Que te enseñan de pequeño. Así las personas que no tenían o sea, que no sabían leer ni escribir, claro, sumaban, por ejemplo, mentalmente por medio del razonamiento, pero ellos en sí aprender a leer y escribir no sabían. O sea, si por ejemplo, por ahí veían una revista o el comercio, esas cosas, no. O sea, tenían que darles leyendo. O una carta en ese tiempo era por medio de correos. Inclusive, mírese, ¿cómo se podía defender una gente que no podía leer ni escribir por el mismo hecho que no tenía la educación necesaria? Sí, profe, porque las escuelas solo eran para los ricos. Exactamente. Profe, y más las mujeres porque no tenían derechos en ese tiempo y casi solo estudiaban casi 2 horas. Exacto. Y más las mujeres, porque pensaban que las mujeres tenían que estar dentro de casa, criando a los niños, haciendo las cosas de casa. Entonces, todo eso. Lo único que hacían era quedarse en la casa y hacer los quehaceres del hogar. Profe, de hecho, en ese tiempo tener una educación buena debía haber sido un privilegio en esos tiempos. Eso también, pues. O sea, todas Ya, profe, ya acabé. Listo. todas las mujeres eran analfabetas. Más era contra las mujeres, pues. Las mujeres eran las que estaban, como quien dice, sin poder estudiar, sin poder educarse. Más eran contra las mujeres. Las mujeres eran que no tenían todos los derechos que tenían el resto de personas. Profe, era mal visto tener una hija solo porque ni siquiera sabía leer ni escribir, solo les entrenaban para, por así decirlo, para hacer los quehaceres del hogar cuando se llama. Y pónganse que las mujeres son los que sufren más dolor. Listo, ¿no? Ya puedo retirar. No, profe. Las carreras. Profe, en donde dice impulsó la educación y se propuso, ¿cómo se llama? Está bien puesta la I. Eliminar el analfabetismo. Ya. Ya, profe, ya acabé.
Profe, yo con mis papás vi una película de que las Pero los demás mujeres, no estaban. no me acuerdo si era en la India, que no podían, o sea, no podían, ¿cómo es? No podían ir a la escuela, tenían que estar haciendo lo de la casa, ayudándoles a las mamás mientras los hombres trabajaban y se iban a la escuela. Y que tampoco podían tener, ¿cómo se llama? Juguetes que son, o sea, digamos la patineta, no podían, no les dejaban los papás porque decían que eran juguetes para niños. Yo también vi esa película con mis papis, se llama... Ya mandarán el tema, mandarán el tema. Profe, una pregunta.